Bueno, una de las cosas más difíciles es sobre todo el manejo de las finanzas. Cuando digo difíciles es porque fíjense que tal vez no todos los padres lo hacen, pero hay padres que sí le enseñan a sus hijos, por ejemplo, el hábito del ahorro, les enseñan a sus hijos el manejo de las finanzas. Entonces, eh, yo quisiera esta noche trasladarles un principio, sobre todo el principio de cómo se manejan las finanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, todos de una u otra manera, aprendemos en el proceso, en el camino, y nos vamos adaptando a lo que la vida nos va dando y también a lo que nosotros producimos. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo recuerdo que en mi familia, mira cómo administraba el dinero, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas en las cuales quizás nosotros nos hemos vuelto como expertos, quizás unos más que otros. Son diferentes escenarios, son diferentes cosas que tal vez nosotros tenemos que aplicar y hemos visto que se han aplicado en nuestra familia, pero fíjese que los principios de la Biblia son generales para todos nosotros. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, con la ayuda del Señor, cómo manejar las finanzas. Esta es la clase número 6 de mayordomía, cómo manejar las finanzas. Entonces, yo les voy a dar algunos conceptos generales de cómo manejar las finanzas, porque es bien importante que nosotros sepamos que a la luz de la palabra Dios ha establecido principios que nosotros tenemos que respetar. Obviamente, a veces no los cumplimos al 100%, pero cuando estos principios funcionan, es decir, los aplicamos en nuestra vida, Dios hace algo, porque acuérdense una cosa, que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus principios, Dios a lo que es bien importante. Por favor, me cierren ahí los micrófonos, hermanos, por favor. Es bien importante que entendamos de que Dios es fiel a sus principios. Entonces, damos los principios de acuerdo a lo que la palabra lo dice, entonces nosotros no deberíamos de tener problema. Ahora, yo les aclaro algo. Creo que manejar al 100% las finanzas como Dios quiere, creo que ninguno llega a ese nivel. Porque si no, hermano, ninguno de nosotros tuviera problemas en lo económico o en el manejo de las finanzas. Pero Dios en el proceso, cuando nosotros vamos aplicando los principios, es como un cuentagotas o un gotero que usted va aplicando cada día una gota para ir corrigiendo las cosas que tal vez se ha equivocado. Entonces, vamos a aprender con la ayuda del Señor cómo manejar las finanzas de acuerdo a los principios del reino. Bueno, de acuerdo a la palabra, las cosas del reino se basan en principios. Todos son principios. Miren, el mundo espiritual es un mundo de leyes, es un mundo de principios. Tanto en la parte del enemigo, que el Señor lo reprenda, como también en la parte del Señor, es decir, en lo que a nosotros nos atañe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a manejar las finanzas de acuerdo a los principios del reino. Sé que muchos de ustedes tal vez ya lo hacen y quizás el tema les va a servir nada más para afinar algunas cosas, afianzar algo que ya conocen, pero sobre todo ver cuál es la perspectiva de Dios a través de su palabra, de cómo se manejan las finanzas. Entonces, no se olvide que cuando nosotros aplicamos principios en las finanzas y en todo lo que se relaciona al reino, nosotros no deberíamos de tener problemas. Ahora, cuando nosotros quebrantamos un principio, ya sea de forma consciente o de manera inconsciente, entonces eso trae sus consecuencias. Veamos cuáles son esos principios que Dios ha establecido. Como les repito, es un tema de manera general, porque vamos a ver un tema ahí, un principio, que ese principio, valga el juego de palabras, requiere un análisis más profundo, que voy a tratar de dárselos así de manera general, pero que sé que ustedes en algún momento lo han aplicado o lo están aplicando. Entonces, miren, el primer principio que tenemos en el reino, sobre todo para ponerle una base, ustedes ven ahí en la palabra que de acuerdo a Josué 1.8, yo tengo la versión PDT, dice, repite siempre las palabras del libro de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar, mira ahí está, de manera que podamos actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Este principio de Josué 1.8, obviamente después de esto el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No lo puse acá porque usted ya lo conoce. Pero entonces aquí hay un principio o aquí hay una enseñanza de acuerdo a Josué 1.8, en el cual Dios nos da una puerta como la llave para que todo nos vaya bien y que tengamos éxito. Entonces, miren, yo sé, porque esto
no se construye de la noche a la mañana, es igual que una familia no se construye de la noche a la mañana, hay que trabajar en la familia. Nuestra vida no se construyó de la noche a la mañana. Nosotros nos equivocamos y nos levantamos y vamos aprendiendo de los errores. Cuando yo veo en la palabra, el Señor nos dice que apliquemos los principios. ¿Cuáles principios? Los que están en la palabra, el libro de la ley, la Biblia, y que actuemos de acuerdo al escrito. Entonces, nosotros, este principio o este versículo nos enseña que si nosotros aplicamos los principios de acuerdo a lo escrito y no de acuerdo a nuestra conveniencia, entonces nos va a ir bien, hermano. Y pues yo quisiera decirle en el nombre de Jesús que nos va a ir bien, a pesar de los errores que tal vez hemos cometido, nos va a ir bien, pero esto es por fe. Esto es por fe. Entonces, tenemos que ser, miren, familias cristianos de libro, es decir, aplicar la palabra. Si nosotros aplicáramos la palabra, dice nuestro apóstol, no tendríamos ningún problema. Y qué acertado ese comentario, porque realmente cuando está ahí escrito, y lo vemos aquí en Josué 1:8, dice, si vives de acuerdo a los principios de la palabra en las finanzas y en toda tu vida, dice el Señor, te va a ir bien en todo y vas a tener éxito. Ahora, yo les quiero aclarar, hermanos, que no solo se trata de leer el versículo y decir, bueno, emocionarnos y decir, ya nos va a ir bien en todo. No, porque nos vamos a dar cuenta que uno de los principios es establecer un orden. Entonces, vemos de acuerdo a Josué 1:8, entre otros versículos, que Dios nos dice que apliquemos sus mandamientos, que apliquemos su palabra para que nos vaya bien y que tengamos éxito en todo lo que emprendamos. Entonces, el principio número 1 es el principio de la mayordomía fiel. Precisamente estamos en la clase de mayordomía porque lo que queremos es enseñarles a ustedes, equipar al cuerpo de Cristo para que cuando desarrollen un trabajo en la iglesia, cuando no solo en la iglesia, sino que estos principios nos sirven fuera de la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en lo que desarrollemos, en el ministerio, en donde estemos, estos principios nos sirven. Mire, el primer principio es el principio, valga el juego de palabras, de mayordomía fiel. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es la capacidad que Dios nos ha dado de poder administrar. Pero Dios dice que anda buscando administradores fieles. Dios quiere, mire, Dios quiere que seamos fieles en todo. Entonces, como estamos hablando de finanzas, como estamos hablando de cómo manejar las finanzas del reino, lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere que todo lo que a usted le ha dado y todo lo que le va a seguir dando le pertenece a Él, pero que nosotros tenemos que ser fieles en el manejo de nuestras finanzas. Y cuando decimos fieles eso implica disciplina. Miren, muchas de las cosas en el cristianismo a veces no se dan porque nos falta disciplina. Estamos a punto de lograr algo y nos falta disciplina. Yo siempre he puesto el ejemplo de las dietas. Nosotros a veces iniciamos bien, pero como no hemos sido ejercitados en la disciplina, entonces iniciamos bien una semana, tal vez un mes, pero ya el siguiente mes, hermano, uno lo tira todo y comienza a vivir de acuerdo a lo que antes estaba practicando. Es decir, comienza uno al punto de partida de donde inició la dieta. Entonces, no se olvide, mayordomos fieles. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender de que tengo que ser fiel en lo que Dios me ha dado. Porque primero, todo proviene de Dios. Santiago 1:17 dice, la Dios habla hoy. Todo lo bueno y perfecto que se nos da procede de arriba. ¿De quién? De Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y en él no hay cambios ni sombra de variación, dice alguna versión. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Es decir, lo que usted tiene, y aquí me llama mucho la atención, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que por pequeño o grande que sea algo que estemos o que esté en nuestra propiedad o que esté en nuestro poder, todo proviene de Dios. Todo lo bueno y perfecto que se nos da procede de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En él no hay cambio ni sombra de variación, dice otra versión. Entonces, hermano, lo primero, para ser mayordomos fieles, tenemos que entender de que lo nuestro, lo que usted tiene, sea poco o sea mucho, proviene de Dios. Dios ha permitido que usted y yo tengamos bienes, que tengamos una familia, que tengamos tal vez una casa, un carro, que tengamos bienes materiales, que tengamos salud, todo el dinero, todo lo que viene y lo que tenemos nosotros, todo lo bueno procede de Dios y todo lo bueno y perfecto. Entonces nosotros tenemos que entender que usted es un administrador. Por ejemplo, y ese es un principio que a veces nosotros pasamos de largo, pero hermano, por ejemplo, la familia.
dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Entonces nosotros, que somos padres de familia, lo que hacemos es administrar la herencia que es de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, por eso Dios necesita que seamos fieles. Porque el que no es fiel, hermano, digamos, si lo vemos ya enfocándonos en las finanzas, aquel que no es fiel, hermano, entonces va a derrochar. Fíjese que es muy tremendo eso. Porque la persona que no es fiel derrocha. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de quién es lo que él está administrando. A mí me da, no sé por qué, hermano, tal vez me va a juzgar ahí de muy corazón flojo, me dice mi esposa, ¿sabes? Inclusive mi pastor una vez me dijo así, es que tu problema es el corazón. Mire que a mí, no sé por qué, hermano, a mí me da lástima ver una persona ebria, porque yo lo veo, ayer o antier, no recuerdo, iba alguien aquí en el barrio, iba ebrio, un joven, caminando ahí por el andén. Entonces, cuando yo lo miré, me dio pesar, porque yo pensé en que él, obviamente, me imagino que no llevaba nada de dinero. Y yo pensé, la familia quizás lo esté esperando, los hijos lo están esperando. Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos que ser buenos administradores. Ese es el primer principio. Tiene que haber una mayordomía fiel. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Y obviamente, si todo proviene de Dios, es porque Él es el dueño. Él es el dueño de todo. Primera de Crónicas 29:12, la Biblia al día dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Si usted ve a Geo 2:8, dice, mía es la plata y mía es el oro. O mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios demanda de nosotros que seamos buenos administradores de los bienes que tenemos. Repito, sean pocos o sean muchos. ¿Por qué? Porque nuestra familia es una herencia que Dios nos ha dado. Tenemos que saberlo administrar. El trabajo es una herencia que Dios le ha dado. Algunos no tienen trabajo. El ministerio, en el caso de nosotros, es una herencia que Dios nos ha dado. Tenemos que ser buenos administradores, no solo de las riquezas, sino que de todo. Su empleo, su empresa, el emprendimiento, todo lo que usted haga es de Dios. La ropa que tenemos, Dios ha permitido que haya un ingreso para poder comprarla. Entonces, dice el Señor, mío es el oro y mío es la plata, afirma el Señor Todopoderoso. En Crónicas vemos que de Él procede la riqueza y el honor. Entonces ahora entiendo mucho mejor cuando en Deuteronomio 8, 18, 18, 8 creo que es, siempre me equivoco ahí o lo interpolo, pero en Deuteronomio dice que acuérdate de Jehová, que es el que te da el poder para hacer riquezas. Por eso Dios nos enseña que al ser buenos administradores y ser administradores fieles, es que nunca nos olvidemos que todo viene de Él y que Él es el dueño de todo. Así que su vida, por ejemplo, le pertenece al Señor. Uno, no es que uno no pueda hacer del cuerpo de uno, de la vida de uno, lo que uno considere correcto, pero nunca se olvide de ahora en adelante que todo le pertenece a Dios. Entonces, como estamos hablando de cómo manejar las finanzas, quiere decir que lo que usted tiene en el banco, lo que usted tiene de dinero, lo que usted tiene en bienes, le pertenecen a Dios. Todo es de Dios y que usted solo lo está administrando. Yo ya le he dicho, un famoso actor de televisión mencionaba eso, o del cine, decía, yo nunca he visto, dice, que detrás de un carro funerario venga la casa, el carro y todos los bienes que la persona tuvo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que al final vamos a regresar al cielo tal y como llegamos. Dice, desnudo llegamos y desnudo nos vamos. Pero eso, hermano, no quiero pues trasladarle un pensamiento, que más que un pensamiento, acuerde que son principios de la Biblia, en el cual nosotros no podamos hacer riqueza. Si Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que vivamos bien, pero que no derrochemos, que seamos buenos administradores. Entonces, no se olvide que lo primero es, tenemos que ser mayordomos fieles porque todo proviene de Dios. Y todo, Dios es el dueño de todo. Entonces, el segundo principio que yo encontré es el principio del orden. Este principio nos cuesta mucho. Mire, hay personas que son, con respeto lo digo, yo sé que usted no, pero hay personas que son muy desordenadas. Entonces, nosotros somos el reflejo en la iglesia de lo que somos en la casa, pero también somos el reflejo en el trabajo, en el vecindario y en la vida de lo que tenemos. Miren, yo sé que a veces por cuestión de tiempo no nos permite a veces arreglar hasta la casa, pero fíjese que cuando nosotros abrimos la puerta y no hacemos el esfuerzo por ordenarnos, entonces eso llega a las finanzas. Y el segundo principio es el orden. Mire, primero,
Para establecer un orden en la finanza, usted tiene que tener un presupuesto. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué yo necesito un presupuesto? Porque si usted mira en Primera de Corintios 14:33, la Biblia del lenguaje sencillo dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto. Dice, a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Entonces, vemos aquí, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios 14:33, que para manejar las finanzas usted tiene que tener un presupuesto. Usted tiene que saber cuántos son sus ingresos mensuales, cuántos son sus gastos mensuales. Usted lo tiene que tener claro, porque si nosotros no tenemos claro cuántos son nuestros ingresos y cuánto gastamos, entonces estamos en desorden. Por eso, por eso a veces, mire, yo sé porque a mí me pasó, a mí no me lo pueden contar. Yo, una vez alguien me dijo, ¿te has dado cuenta? Me dice, cuando trabajaba en la empresa privada, me dice, Omar, ¿te has dado cuenta de que nosotros vivimos esperando la siguiente quincena? Entonces yo sé que a veces es por, quizás la persona no gana mucho, o a veces es porque tiene muchas deudas, que ya la vamos a ver ahí. Pero mire, cuando nosotros elaboramos un presupuesto, hermano, nosotros tenemos, Dios nos ha estado hablando últimamente de escribir, escribe la visión, escribe tu vida, escribe lo que anhelas, escribe tus sueños, escribe aún los fracasos para no volverlos a cometer, escribe un plan de vida. Entonces, cuando nosotros establecemos un presupuesto, nosotros sabemos, tenemos una foto mental, tenemos un panorama bien claro de lo que realmente nosotros tenemos, cuánto nos queda. Y de eso, entonces aquí rapidito, como les repito, este es un tema, el elaborar un presupuesto es un tema de todo una hora, quizás más. Pero aquí yo se lo pongo a manera de entender que el principio del orden comienza elaborando un presupuesto en la finanza. Usted tiene que saber en qué gasta. La vez pasada mi mamá me decía, por cierto, me decía, ¿sabes cuánto gastamos en X cosa? Entonces yo me quedé pensando, yo sí lo sé, pero cuando nosotros no tenemos claro, puede ser que por ahí haya una fuga. Quizás tuve un vecino también que una vez llegó y me decía, Omar, fíjate que hoy me puse a contar cuántas Coca-Colas he comprado en el mes. Y realmente, dice, me asombré cuántas Coca-Colas me he tomado. Entonces, lo que hice fue reducir. Entonces, el presupuesto nos ordena porque tenemos una copia de lo que es nuestra vida financiera. Y Dios quiere que tengamos orden, porque a Dios, miren, me gusta ese versículo en la versión del lenguaje sencillo. A Dios no le gusta que haya desorden. Él le gusta que haya orden y que no haya alboroto, sino que haya orden, que nosotros sepamos. Entonces aquí vemos ingresos. Entonces, mire, un presupuesto básicamente es el resultado de entre lo que recibimos menos lo que gastamos y lo que nos queda. Quizás usted estará diciendo, yo espero que no, pastor, si no nos queda. Pues por eso es el presupuesto, para ver de dónde reducimos y que nos quede algo. Mire, es bien importante. Yo le animo a algo, haga el presupuesto y se asombrará cuánto gasta en ciertas cosas. Por ejemplo, en las gaseosas, en salir a comer afuera. Mire, perdone, yo le estoy trasladando principios de orden. Yo no, al final usted decide. Yo aquí no vengo a imponerla a nadie, ni a todo aquel que va a escuchar y ver este mensaje posteriormente o esta enseñanza. Pero básicamente, hermano, mire, entonces aquí entramos en una especie de conflicto. ¿Por qué conflicto, pastor? Porque en esto de elaborar el presupuesto, hay un presupuesto personal, por ejemplo, para el soltero, pero hay un presupuesto familiar para los que estamos casados. Entonces, en el presupuesto familiar, lo ideal es que entren los dos salarios y todos los ingresos de los dos. Pero, ahí es donde está el pero. Tenemos que sujetarnos, pero este es un modelo que lo que nos lleva es establecer un orden también en la comunicación, porque le cuento algo, aquí es donde ya comienza uno como a escarbar ahí, a ver qué cosas juegan a favor y qué cosas juegan en contra. Mira, hermano, a veces los hombres somos malos administradores. Normalmente la mujer es mejor administradora de la plata. El problema es que a algunos hombres no les gusta. Mire, yo he visto hombres, yo conozco personas, amigos incluso, que le dicen a la esposa, mira, dame para no sé qué, porque ellos le dan todo el dinero a la esposa. Ya las esposas están diciendo amén, ¿verdad? Entonces, todo el dinero se lo dan a ella, pero se sujetan al presupuesto. Porque también a veces, con respeto lo digo, hermano, hay hermanas que son muy impulsivas en el gasto. Entonces el esposo es mejor administrador. Pero también a veces uno puede ser que sea tacaño
que sea, perdona la expresión, tan miserable que no da nada por no gastar. No, no se trata de eso. Entonces, mire, el presupuesto no es una camisa de fuerza. El presupuesto es ordenar las finanzas de la familia, porque hermano, si nosotros no tenemos orden en las finanzas, vamos a andar dando palos de ciego. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, el principio, el primer principio, perdón, el segundo principio, el de orden, me gusta mucho porque esto nos lleva a que nosotros tenemos que entender y saber dónde estamos gastando. Puede ser que nosotros no hagamos un presupuesto. Hay gente que hace un presupuesto para la semana, pero lo hace mentalmente. Escríbalo, porque lo va a ir afinando. Entonces, el siguiente principio que yo encontré aquí, entonces, ¿cómo estamos? El principio de la mayordomía fiel, el principio del orden, y el tercer principio es el principio de la honra. Mire, no hay nada más hermoso que honrar, hermano, porque la honra es parte del orden, y muchos a veces tienen problemas en la economía, y usted dirá, pastor, ¿y por qué nos está enseñando esto? Hermano, es que vamos a una iglesia, y nosotros tenemos que dar buen testimonio. Imagínense que por esas cosas de la vida, Dios lo quiere utilizar como tesorero de la iglesia y usted no tiene un presupuesto en la familia, entonces vamos mal. Imagínense que Dios lo quiere utilizar como tesorero del equipo donde va a servir, o lo quiere utilizar en su trabajo. Imagínense en la cooperativa lo quieran poner de tesorero o de tesorero. Pero si usted no sabe ni hacer un presupuesto, nunca se ha interesado por aprender, entonces tenemos que ordenarnos, hermano. El presupuesto, fíjense que, perdonen que retroceda en esto, pero conozco a un pastor allá en Honduras, es amigo del ministerio, yo recuerdo, Denis se llama, somos buenos amigos ahí con él. Dice que Denis, bueno, amigos de la familia, Denis, lo que hacía cuando él era estudiante en la universidad, él tenía un montón de sobres y en cada sobre él agarraba su salario y lo repartía. Solo él sabía dónde estaban esos sobres. Y decía, esto es para el transporte, esto es para la universidad, esto es para la comida, esto es para la casa. Entonces, eso es tener un presupuesto claro, eso es tener un mapa mental de lo que tenemos como ingreso y lo que tenemos como gasto y lo que nos queda, porque se me olvidó mencionarle eso, hermano, porque dentro del presupuesto hay que incluir el ahorro. Y usted dirá, pastor, si no me queda nada, mire, haga el esfuerzo. Por eso le digo, hágase un presupuesto. ¿Por qué? Porque eso honra a Dios. Entonces, el tercer principio es el de la honra. La honra nos enseña que hay que honrar a Dios. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, dice, al honrar a Dios con los bienes y con las primicias de todos sus frutos, entonces sus graneros se llenarán con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Entonces, Dios lo que nos enseña en este principio de la honra es que al honrarlo a Él, al ponerlo a Él primero en todo, entonces Él lo que nos promete es que nuestros graneros, es decir, la alacena, la economía, la familia y lo que hagamos se llenará con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo sé que a veces, hermano, siento decirle esto, hay gente que es escéptica en esto, porque algunos han dicho, y mire lo lindo de estos principios, porque uno va junto al otro. Es decir, es como una cadena. Porque sé de personas, hermano, que honran a Dios. Sé porque lo sé. Honran a Dios. Ellos de su dinero, de su tiempo, de sus bienes, le dan a Dios, pero son desordenados. No lo digo por usted. Entonces dicen, a veces la persona se pregunta, pastor, ¿y por qué a mí no me rinde el dinero? Porque no tiene orden, aunque honre a Dios. Es que mire, el principio lo da Dios, pero usted lo hace. El principio lo da el Señor, pero usted lo ejecuta. Es que, perdone, si usted es desordenado o usted, hermana, es desordenada en la finanza, por mucho que honre a Dios, se le está yendo en saco roto la bendición. Dios le está bendiciendo, pero usted no se ha dado cuenta cuánto le está llegando, cuánto está gastando. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuánta luz consume en el mes? ¿Sabe usted cuánta agua se consume? No, pastor, yo veo que ese recibo viene alto y bajo. Sí, pero ¿por qué no ahorramos? Porque a veces, le digo porque a mí me pasa con mis hijos, ha sido la lucha de toda la vida, desde que iniciamos, por decir algo. Yo siempre ando apagando la luz, yo siempre ando viendo en qué dejan ahí encendido. A veces hay gente que deja el televisor en la sala encendido y se va. Hay gente que tiene cosas encendidas en su cuarto y se va. Entonces, empecemos. Es que ese es el orden. Y eso es ser buen mayordomo. Ah, raro el tema, ¿verdad, hermano? Pero entonces le digo porque hay gente que honra a Dios, realmente lo honra. Hay personas que diezman, ofrendan, le dan incluso primicias al Señor, pero tienen que revisar cómo están sus finanzas, ¿verdad? Entonces, honrar a Dios. Y el que sigue, no sé si le va a gustar. Entonces, honrar a Dios es honrarlo a Él, ponerlo a Él primero.
El siguiente es honrar a los padres. Deuteronomio 5:16, la Biblia al día dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hermano, por eso quizás, no sé si usted ya estará serio o seria ahí, hermano, pero son principios. Entonces nosotros tenemos que establecer una disciplina para cumplir los principios que Dios da y que nos vaya bien. Por eso, con respeto le digo esto. Puede ser que usted honre a Dios, honre a sus padres, pero sea un mal administrador. Puede ser que usted ve el presupuesto que para comprarse un helado solo hay 10,000 pesos, pero usted gasta 30. Entonces ahí ya desajustó el presupuesto. A eso me refiero. ¿Y usted honra a Dios? Sí. Dios le bendice, sí. Pero está malgastando de repente lo que habían estipulado en el presupuesto para que todos llegaran al final de mes ajustados, que más que ajustados, holgados y que no hubiera problema. Hermano, honremos. Y aquí me voy a meter al lío porque mi esposa es la primera que va a decir amén allá abajo. Hermano, honrar es incluso a la esposa, a los suegros. Hay que honrarlos. Ahora, yo les quiero decir con todo cariño esto, porque a veces la honra, no es que a veces, sino que la honra no es la cantidad, sino que es la acción y con la actitud, con el corazón que damos. La actitud del corazón. Yo puedo no tener mucho, pero hermano, ¿qué costará? ¿Qué sé yo? Aunque ahí yo me estoy amarrando, ¿eh? Pero ¿qué costará? Aquí, una de las bendiciones que yo he encontrado, entre muchas acá, es que las flores son baratas en relación a Honduras y a otros países. No tiene idea. Yo aquí, por lo menos en mi barrio, aquí donde estamos, con 7,000 pesos, 8,000, me venden como 15 rosas y muy bonitas. Y yo sé que hay gente de Honduras escuchando. Allá 15 rosas le cuestan 50,000 pesos de acá. Entonces, honremos a nuestros padres, honremos a nuestros abuelos, honremos a nuestros suegros, honremos a nuestros hijos, honrémonos entre nosotros. Porque el principio de la honra, mire, el que honra a Dios no tiene problemas para honrar a los demás. Y ese es un principio. Si usted no honra a Dios, no va a honrar a los demás o lo va a hacer selectivo. Entonces, Dios nos ha mandado a honrar a nuestros padres, hermanos. Así que no nos ha mandado a cuestionar cualquier cosa que hayan hecho. Es responsabilidad de ellos. Mi responsabilidad es honrarlos. Dios se va a encargar de los demás. El cuarto principio que yo encontré es el principio, no se afane por enriquecerse. Miren, eso ya lo decide Dios. Por ejemplo, cuando nos casamos, hay personas que se casan becadas. Usted conoce ese principio. Hay personas que se casan becadas. A veces los dos, como dicen, tienen buen testimonio, es decir, tienen plata. A veces quizás no, pero no se trata de casarnos o de buscar un trabajo o de poner un negocio para enriquecernos. Qué lindo que el Señor lo quiera hacer. Qué lindo. Pues ahí ya es una situación entre usted y el Señor. Pero miren, hermanos, nosotros tenemos que entender de que el problema es el afán por enriquecerse, porque eso nubla la mente, nubla los ojos, es decir, nos nubla la visión del principio por el cual nosotros nos casamos. Mire, no nos engañemos, hermano, hay gente que a veces reclama al esposo o a la esposa, cualquiera en ambas vías, a veces reclaman cosas, perdone, si nosotros sabíamos con quién nos casábamos. Hablo en el orden económico. Porque cuando usted se casa con la familia de la esposa o se casa con la familia del esposo, hermano. Y perdone, nosotros tenemos que entender de que como hijos del presupuesto, porque de ahí tiene que salir, sale para nuestros padres, aunque sea una pequeña ayuda, o sale para alguien de la familia una pequeña ayuda. Hay familias en las que tal vez hay familiares que viven todos, digamos, por alguna situación. Por ejemplo, se murió alguien o pasó algún accidente, entonces les toca adoptar a los hermanos o le toca adoptar a la hermana o a alguien. Entonces esa persona forma parte de la nueva familia, pero también se convierte, con respeto digo esto, hermano, porque es una realidad, se convierte en un costo que también hay que sobrellevarlo. Entonces, ¿por qué nos casamos? ¿Qué buscamos en el negocio? ¿Qué buscamos al trabajar? ¿Buscamos vivir bien? Perfecto. ¿Buscamos darnos nuestros gustos? Perfecto, sí. Pero el problema es afanarnos por la riqueza. Entonces, ser buenos administradores es entender de que Dios nos está bendiciendo y nos va a bendecir, pero no nos tenemos que afanar porque el afán ahoga la palabra. Fíjense. Debemos evitar la avaricia. Hebreos 13:5 dice el código real que vuestro estilo de vida no esté dominado por la avaricia del dinero. Estás satisfecho con las cosas que tenéis porque él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Miren,
El mayor problema que como seres humanos tenemos, porque quizás yo en algún momento lo hice, quizás esa fue mi actitud. Aquí ninguno de nosotros creo que se libra de esto. Creo que todos hemos tenido avaricia, hermano. Ahora, el problema es que estando en una iglesia tengamos avaricia. ¿Por qué? Porque aquí yo veo que en Hebreos 13:5 el Señor nos manda que nuestro estilo de vida no esté dominado por la avaricia del dinero. Sí, hermano, hagamos negocios, emprendamos, hagamos todo lo que venga a nuestra mano, sea el mejor en su trabajo, sea la mejor para que le den un bono bueno ahí, que lo pueda disfrutar con su familia. Pero el punto es, no nos afanemos por el dinero, porque al final el que se afana por el dinero se olvida de Dios, le cambia la vida. Mire, revisemos las motivaciones. Ese es el punto. Revisemos las motivaciones por las cuales nosotros trabajamos. Ay, pastor, ya sabe que yo trabajo porque hay que mantener mi familia. Sí, ese es el principio. Pero ¿cuál es la motivación que hay en su corazón? ¿Será para demostrarle a otra familia que usted es millonario? ¿O será para demostrarle a sus compañeros de colegio o de universidad que usted salió adelante y que ahora es don o doña? Revisemos la motivación, porque puede ser que nosotros tengamos deseos egoístas. ¿Por qué queremos tener dinero? Pastor, yo quiero honrar a Dios. Sí, le cuento algo. Fíjese que la mayor prueba para la gente es cuando le da a Dios. La mayor prueba para la gente es cuando le da a Dios. Yo les tengo un principio hermoso, que yo los bendigo a ustedes porque lo he visto. Miren, el que le da a Dios, le da a cualquiera. Por respeto digo eso de cualquiera, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos despojamos, entonces lo que quiere Dios es que saquemos de nuestro corazón el dinero, la avaricia. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo lo viví en la familia, hermano. Yo lo viví en la familia. Dice que mi abuela tenía, eran 5 hermanos, y uno de ellos Dios lo prosperó, lo prosperó. Pero ¿qué creen que pasaba? A la casa de él no podía llegar ninguno de sus hermanos, incluida bueno, mi mamá sí, pero yo miraba que con mis otros tíos, perdone que le cuente algo personal, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que el dinero lo cambió. Y yo vi muchos vecinos, yo vi muchos que el dinero los cambiaba. Cambió el dinero. Entonces, yo le doy un buen consejo. Sea fiel en lo poco y Dios lo va a poner en lo mucho. Saque de su corazón ese afán por hacer riqueza. Hermanos, si nosotros no sabemos si Cristo va a venir esta noche, o si viene en este mes, en este año, o viene en 5 años, uno no sabe. Sigamos produciendo, pero no nos olvidemos que de Él viene todo. El siguiente principio que yo encontré es el principio de, mire, no sea fiador de nadie, hermano. Ay, Dios santo. Miren, le voy a contar un error que yo cometí hace muchos años. Fíjense que un día llega al trabajo, no me había casado en ese entonces, por cierto, hace muchos años, cuando Colón trajo las carabelas. Mire, alguien llegó y me dijo, mira Omar, hazme un favor, quiero comprarme una bicicleta. Me decía, la bicicleta era barata, hermano, pero la compró a través de una financiera. Imagínense, una financiera comprando una bicicleta. El caso es que a mí me tocó pagarla. ¿Y sabe qué me dolía? Que yo no miraba a él en la bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted sale fiador de alguien, pierde la amistad, pierde el familiar incluso, y pierde su dinero. Entonces, no salga fiador de nadie. Mire, se lo recomiendo. Yo lo que le estoy haciendo es la recomendación, pero usted decide. Usted sabrá, quizás ya fue fiador de alguien o está siendo fiador de alguien. Normalmente nosotros fiamos a nuestra propia familia, obviamente porque ¿qué más podemos hacer? Pero yo he visto familias que se han peleado y se han dividido por este problema. ¿Por qué? Porque después se olvidan de pagar, no honran sus deudas. No seas fiador de nadie. Proverbios 11:15 dice, si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Miren, yo todavía me sigo lamentando el haber fiado a ese hermano, ¿no? Y ahí lo veo y yo lo encuentro. Él vive allá en la ciudad donde yo nací. Entonces, a veces lo veo ahí y digo yo, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, yo ya lo perdoné, hermano. Me acuerdo para que no me afecte más en el sentido de no volverlo a hacer. Pero fíjense que cuando alguien me busca o alguien le busque, dígale, mire, yo quiero conservar su amistad. Y es válido que usted lo diga. Dígale, yo quiero conservar su amistad. Yo quiero tenerte de amigo o de familiar toda la vida. ¿Sabes qué?
ese es un principio personal, es un principio familiar, no vamos a salir fiador de nada. Así que por favor, te lo pedimos. ¿Por qué? Porque es un principio que está ahí. Ahora, habrán excepciones, hermano, habrán excepciones, pero sí, no todos, hermanos, son responsables con este tipo de cosas. Y voy a pasar al penúltimo de ellos, que es, miren, este es un flagelo en la vida del cristiano. Las deudas, hermano, es un flagelo no solo en la vida de la iglesia, sino que en la vida secular. ¿Cuál es el principio? Miren, hay obligaciones y hay deudas. Por ejemplo, hay compromisos. El pagar la casa, el pagar el agua, el pagar la luz. Tal vez usted compró un artículo al crédito y lo está pagando. Esos son compromisos. Pero hay personas que incurren en deudas y, hermano, no hay nada peor que la deuda. Es difícil. Esto es uno de los mayores azotes que hay en las iglesias. Ahora, pastor, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque vamos a la iglesia. Y cuando nosotros en el mundo nos acostumbramos a vivir de deudas, vamos a llegar a la iglesia a vivir de deudas también. Y eso, hermano, ha sido un problema mayor. Viera en Honduras cuánto problema hubo hasta que el pastor un día dijo, le prohíbo a la gente que le preste dinero a los demás. Mire qué tremendo, porque el pastor se paró un día y dijo, yo prohíbo, yo no respondo por lo que ustedes están haciendo allá abajo, pero yo le prohíbo a la gente que le preste dinero a los demás. A unos hermanos se prestaban entre ellos. ¿Y qué pasaba? Algunos no pagaban y después iban a decirle al pastor. Entonces, yo le quiero pues pedir con todo respeto de que esto de las deudas es una cuestión que nosotros tenemos que sentarnos, si tenemos una familia, sentarnos, hermano. Cuando nosotros, por ejemplo, una deuda se incrementa cuando sacamos algo y el bien no nos sirve para producir. Fíjese que ese es un principio que como cristianos tenemos que tener. Por ejemplo, si una persona saca, qué sé yo, mire, con respeto lo voy a decir porque sí todo lo necesitamos. Mire, si usted saca un carro al crédito, entonces si el carro no lo pone a producir, ese carro se le vuelve un costo. Es una deuda. Si usted compra un bien que no necesita, entonces aquí es de establecer, antes de entrar en las deudas, es establecer lo necesario y lo que necesito. Es lo mismo, va a decir usted, sí, pero ¿qué es lo necesario? ¿Y qué es lo que realmente necesito de eso? Porque, hermano, este principio ha hecho daño en las iglesias. No tiene idea. ¿Cuántas personas han perdido casas, han perdido carros por deudas, malas decisiones? ¿Por qué? Porque aquí entra esta, y quizás yo me voy a quedar en este, ¿verdad? Pero hay mucha tela que cortar. Miren, no vivamos de apariencias. Si no podemos comprar algo, gloria a Dios. ¿Es que acaso el bien determina quién es usted? A nosotros lo que determina quiénes somos es lo que somos en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira el principio, principios. No deber nada a nadie. Romanos 13:8 dice la Biblia del lenguaje sencillo. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Entonces, miren, la palabra nos lleva y nos manda a que no le debamos a nadie. No le debamos a nadie. Mire, yo sé que este es un tema bien, tal vez usted ya está así como inquieto o incómodo, pero yo lo que lo estoy haciendo es trasladando principios de la Biblia. Entonces, mire, nosotros a veces nos incurrimos en deudas. Digamos, compramos una casa, compramos un carro, compramos cualquier bien. A veces se da una enfermedad y no tenemos cómo pagar, incurrimos en un préstamo. A veces, pero por aquí no tengo, lástima que no tengo aquí una, pero hay una tarjetita cuadradita que ha metido en líos a cualquier cantidad de gente. Yo conozco gente que tiene hasta 3 tarjetas de crédito. Hermano, la tarjeta de crédito hay que saberla manejar. Yo le he dicho que yo me quedé hasta aquí en 2 y gracias a Dios, a mí Dios me hizo el milagro. Y hasta el día de hoy, después de casi 15 años y quizás más, no tengo tarjeta de crédito y no quiero. Y me la han ofrecido y me dicen, mire, pastor, no, no, gracias. Esa negrita es peligrosa, así les digo, porque me han ofrecido una negrita ahí de un banco de aquí, de Colombia. Yo les digo, mira, esa negrita es peligrosa, con respeto de los negritos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dios nos manda que no le debamos nada a nadie. Ahora, miren, todos tenemos deudas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? El concepto de deuda. Deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, generalmente dinero. Es una obligación moral, mire. Entonces, todos tenemos por testimonio y como obligación moral, hay que pagar las deudas en lo que podamos. Porque yo entiendo, hermano, sé que a veces uno llega por situaciones de la vida, a veces se pierde el trabajo, miren esta pandemia, a veces se cierran los negocios y muchas cosas pueden pasar. A veces las personas se vienen a menos, uno de los dos pierde el trabajo, pasan cualquier cantidad de cosas, hay un accidente, pues yo espero en el nombre de Jesús que no. Pero entonces la economía se viene abajo, ahí es donde entra el presupuesto. Entonces, si nosotros tenemos deuda, si nosotros tenemos unas deudas que pagar, primero pongámoslas delante del Señor, pero hay que hacer un listado. Hay que hacer un listado de todas las deudas y decir, Señor, yo debo todo esto. Ayúdame a pagar. Pero, hermano, si por ejemplo, un mal consejo que a veces dan algunos es que sacan dinero de una tarjeta y con esa pagan la otra. Eso es lo peor que puede hacer. Es un dinero que le está saliendo recaro, totalmente caro. Entonces, el Señor dice, no deban nada a nadie. ¿Por qué este flagelo de las deudas, hermano? Qué triste. Y ahora, pastor, ¿y en qué me afecta, hermano? ¿Cómo va a levantar sus manos sabiendo que al día siguiente los cobradores de Electra, por decir algo allá de Honduras, van a llegar? ¿Cómo va a levantar sus manos usted sabiendo de que hay algo que vence? Es que esto es un látigo que afecta a los cristianos, pero Dios puede hacer un milagro. Pero Dios, mire, a veces Dios no cancela las deudas porque nosotros somos indisciplinados. Yo le garantizo que muchos, espero que usted no, si Dios les cancelara en este momento la deuda, se vuelven a meter a lo mismo. Por eso, porque nos falta disciplina. La deuda esclaviza, Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Hermano, qué feo es. Feo, yo he visto casos, hermano, difíciles. Hay personas que se esconden porque miran que allá al fondo viene al que le deben. Está esclavizado. La persona que tiene una deuda es esclavo de aquel al que le debe. Ahora, yo con respeto digo esto porque todos podemos tener alguna situación difícil y no cumplir ciertas obligaciones. Pero entonces, reflexionemos, sentémonos, escribamos y digamos, Señor, ¿qué hago? Pongamos en blanco y negro las deudas, cuánto debemos, a quién le debemos y el concepto por el cual le debemos. Pero usted tiene que entrar en una economía de guerra. Hermano, economía de guerra es, mírame, yo he pasado tiempos de economía de guerra, aunque no lo crean. Y economía de guerra era que yo le contaba, pues nuestros niños ni cuenta se dieron, quizás, eso es lo que yo digo. Pero con la pastora, para más o menos que ellos no estuvieran tristes y nosotros distraernos, nos íbamos a McDonald's, hermano, ahí en Honduras y compraba, por decir algo, comprábamos, en ese entonces no estaba el menor de nosotros, comprábamos 2 hamburguesas y comprábamos 3, entre ella y yo, compartíamos la mitad y ¿cómo se llama? Le dábamos a los niños completo, su combo. Y cuando nos decían, papi, no vas a comer, no, es que no tengo hambre. Entonces, economía de guerra es que reducimos al máximo los gastos. Entonces, para pagar las deudas hay que tomar decisiones, pero hay que reducir los gastos. Hay que ver dónde estamos gastando. Es que, mira, hermano, a veces nos va a tocar achicarnos. Si vivíamos en una casa de 20 pisos, nos va a tocar vivir en una de una, porque necesitamos apalancarnos, es decir, agarrar riqueza para comenzar a pagar. Hermano, ¿qué sabe por testimonio? ¿Quién le va a creer a uno si tal vez, mire, se lo digo porque yo lo he visto. Imagínese que en la misma iglesia alguien debe a alguien y ese día le toca predicar, hermano, no le va a recibir el mensaje. Tal vez lo van a ver en televisión. No, si es hermano tal cosa, no le van a recibir el mensaje. Entonces nosotros, en vez de ser una bendición, vamos a ser piedra de tropiezo. A ver, hermano, mejor voy a seguir adelante. Entonces, tienes que elaborar una lista detallada de todas las deudas para saber cuánto es el monto de las mismas. Hay gente que dice, no, yo solo sé que debo. Pregunten, cara, y diga, ¿cuánto debo? No puedo pagar. ¿Y qué va a hacer? No lo van a meter preso. No tal vez van a tomar algunas acciones administrativas en este caso, pero normalmente el que tiene deudas es porque ya no tiene nada. Hablo en el buen sentido, pues, que ya no tiene nada que le vayan a embargar. Pero hermano, mire, perdonen, no es de Dios las deudas, honestamente. Y todos nosotros tenemos que pedir a Dios que nos haga un milagro, pero puede ser, mire, primero revisemos el motivo por el cual nos endeudamos. Como le repito, hay accidentes. Yo ahorita estamos orando por un pastor allá en Honduras
un pastor amigo nuestro también es de la promoción de mi tiempo. El pastor, hermano, está entubado en este momento, pero está entubado por una situación que le dio un derrame. Entonces ellos están pidiendo ayuda. ¿Se imagina cuánta deuda tendrán? A veces hay ese tipo de accidentes o ese tipo de eventualidades, pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros conscientemente fuimos a meternos a una deuda de la cual hoy tal vez nos estamos lamentando. Sí, hay deudas, por ejemplo, aquí hay mucha deuda en cuestión de por el estudio y qué bueno, pues, porque hay que buscar una manera de estudiar porque aquí es bien cara la educación. Entonces, ese tipo de deudas uno las va subsanando o las va sobrellevando. Pero hay unas deudas que nosotros tenemos que ver. A veces entre la familia hay deudas. Tenemos miren, lo más práctico en esto es enfrentar y decir, dar la cara, es decir, mira, no puedo, perdóname, voy a ver cómo te pago. El que quiere pagar, hermano, de 10 en 10 va pagando, porque refleja con ello el hecho de querer pagar. Y el principio número 7, salir de las deudas, gracias a Dios, porque ya lo miro serio ahí, es defina sus prioridades. Estamos hablando de la economía del reino, estamos hablando de principios que están en el reino, defina sus prioridades. Lucas 12:15 y Mateo 6:33 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, pues serán añadidas. Entonces, buscar el reino de Dios. Nosotros tenemos que definir nuestras prioridades para realmente ser buenos administradores. Hermanos, todo esto nos afecta como cristianos y como servidores. Nos afecta. Recuerdo en Honduras hubo un hermano que, fíjense que por la avaricia, ¿no? Él vio un negocio en el combustible y le fue bien la primera vez. La segunda vez, por decir algo, ingresó una, un contenedor o una cisterna de combustible, le fue bien esa vez. Pero la avaricia de querer ganar más, después metió 7. Y eso involucró a varios hermanos. Entonces, varios hermanos también por la avaricia en el negocio le pusieron la plata. Hermano, esas se las decomisaron en la frontera. Entonces el hermano quedó endeudado y quedó mal con todos. Al final creo que él salió adelante, hermano, pero ¿cuál es el problema? Que ya uno, mira, hermano, ya uno no vuelve a ser el mismo. Cuando hay una situación de deudas en las iglesias, ya uno no vuelve a ser el mismo. Le hablo entre los hermanos. Entonces evitémonos ese problema, no salga fiador de cualquiera. ¿Cómo manejar las finanzas en la iglesia? Siendo mayordomos fieles, con orden. Mire, haga un presupuesto y ese presupuesto, haga un presupuesto de cómo va a pagar de acuerdo a los ingresos. No gaste en cosas innecesarias. Le pido un favor, no gaste en cosas innecesarias. Le doy un buen consejo. En este tiempo que estamos viviendo, que se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo, no gaste en cosas innecesarias. Mire, disfrute su familia. Le cuento, perdone que tal vez yo le cuento mis intimidades, pero a mí me gusta trasladárselas porque al final yo me di cuenta que valió la pena, hermano. Mire, en el tiempo de desierto que pasamos, que fue hace muchos años, obviamente nos faltan algunas cosas, pero en el tiempo de desierto que pasamos, con mi esposa nos íbamos, nuestros hijos en bicicleta y nosotros caminando, y los llevábamos a un parque, nos las ingeniábamos para ser felices, aunque nos estaba llevando el río, pero sí se puede salir. Yo tengo un Dios que nos sacó de todas esas adversidades, pero nunca volvimos a cometer los mismos errores. Entonces, seamos mayordomos fieles, actuemos con orden, ordenemos nuestra vida. Si somos derrochadores, hermano, hay gente, con respeto lo digo, porque ellos pueden, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pero hay gente que tiene en su casa cosas que compró y ni las utiliza. Entonces, seamos buenos administradores, honremos a Dios primero, pero también honremos nuestros padres, honremos nuestros suegros, nuestros hijos, nuestra esposa, honremos, en el caso de los varones. No nos afanemos por hacernos ricos. Ya Dios va a poner cada cosa en su lugar. No salga fiador de nadie, no incurre en deuda. Hermano, ya no se sigue endeudando. Pare eso, defina sus prioridades. Mire, ¿sabe qué hice yo con las tarjetas de crédito? Le metí tijera. Si su problema es eso, busque un arreglo de pago, pero métale tijera a esas tarjetas, porque estos bancos, con respeto lo digo porque sé que hay gente que trabaja en bancos acá, los bancos, las compañías financieras no les importan.
¿Usted cree que cuando lo llaman y le dicen, mire, usted es un cliente extraordinario y hemos visto que su comportamiento de pago, hermano, al final ni saben quién es usted? Ni saben. A ellos lo que les interesa es que endeudarlo más para sacarle más dinero. Entonces, no incurramos en deudas innecesarias y definamos nuestras prioridades en el reino, porque al final Dios quiere que seamos buenos administradores. ¿Por qué? Porque, hermano, una persona que no es buen administrador, mire, si usted no es buen administrador en su vida, tiene que pedirle a Dios ayuda. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra en Jeremías 33:3. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos esta noche es que Él puede hacernos el milagro, pero tenemos que ordenarnos. Dios quiere que nos ordenemos, hermano, en nuestra vida financiera, porque si nosotros no somos ordenados en nuestra vida financiera, vamos a llegar a la iglesia con las mismas costumbres. Y hermano, yo he visto vidas, familias que se echan a perder por alguna situación. Mire, se va a ir de espalda, pero hermanos en la iglesia que venden carros y ellos saben que el carro está fundido y lo venden como nuevo. Hermanos que venden casas que saben que solo la pintaron, pero que esa casa tiene carcoma o lo que sea. Hay gente en las iglesias porque creen que la iglesia es un centro de hacer negocios. Yo con respeto digo eso, sí, sí se puede, porque también se trata de ayudar a los hermanos. Pero algunos lo ven como nada más como un centro de negocio. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, tenemos que tener cuidado. ¿Qué les quiero decir? Sí se puede hacer un negocio con una persona. A veces son de la iglesia, a veces no. Pero yo les pido algo, por favor. Hagamos las cosas en orden, pero hagámoslas con decencia, con honestidad. Si vamos a vender algo, digámosle, hermano, esto tiene este defecto, pero yo lo estoy vendiendo. ¿Así lo quiere? Perfecto. Hermano, mire, a mí me cuesta tanto esto. ¿Lo quiere así? Si le parece muy caro, podemos negociarlo. Pero seamos transparentes. Entonces, hagamos las cosas con transparencia. Porque, hermano, yo le he dicho, y perdone que insista en esto, yo he visto gente en las iglesias siendo deshonesta en sus negocios. Hay personas, y voy más allá, fíjense, no sé por qué lo estoy diciendo, pero hay empleadores, hermano, tratan mal a sus empleados, pero levantan las manos en la iglesia. No son justos con el salario. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de casos que yo viví, que los vi, y me tocó tal vez lidiar o meterme en eso, por instrucción del apóstol, pero mire, yo sé de hermanos que le retenían el salario, el día de pago, era día de iglesia, se iban a la iglesia, y los empleados esperando su salario. Hermano, nosotros tenemos que, yo le estoy trasladando estos principios, que al final, pues usted toma la decisión, pero por favor, en el nombre de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios que nos ayude. Vamos a orar y al final si tienen alguna pregunta, alguna observación, pero yo siento orar, fíjense, voy a orar por ustedes y que en el nombre de Jesús Dios pueda ayudarnos a ser buenos administradores. Padre, hemos trasladado tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, esta enseñanza de cómo manejar las finanzas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores, a ser fieles, que nos encuentre, Señor, siendo fieles en lo que nos has dado a administrar, la iglesia, las familias, nuestros hijos, el trabajo, la empresa, los emprendimientos y todo lo que vas a poner en nuestras manos, Señor, y en las manos de mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tener orden, enséñanos a tener un presupuesto y a trabajar y disciplinarnos conforme a ese presupuesto. Ayúdanos a contener esa impulsividad que tenemos a veces para gastar en lo que no necesitamos, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, para que también ellos puedan entender el principio de honrar a Dios, honrar a sus padres y honrar a la familia, Señor. Que no nos afanemos, Padre, por la riqueza, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Saca de nuestro corazón el amor al dinero, Señor. Bendícenos, Dios, y al final ese es el deseo tuyo, pero saca de nuestro corazón, por favor, la avaricia, la codicia. En el nombre de Jesús, enséñanos a ser prudentes y fieles, pero sobre todo ser sabios, a no ser fiador de nadie, Señor, para no estar preocupados ahí, Padre. Te ruego que nos ayudes a no incurrir en esas deudas que nos están afectando. Señor, yo te ruego porque canceles toda deuda de mis hermanos. Haz el milagro, Dios, en el nombre de Jesús. Toda deuda, Señor, que hayamos tenido o que tengamos que nos está asfixiando. Señor, haz un milagro, te lo ruego en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, porque nosotros quizás
de manera consciente cometimos esos errores. Perdónanos, Señor, hemos aprendido la lección. Ayúdanos a cancelar toda deuda, a ser buenos administradores y no volver a cometer los mismos errores, Señor. Haznos reaccionar, Padre. Te lo pedimos, Padre, cancela deudas de mis hermanos, Señor. Borra saldos en deudas, borra saldos en los bancos, en las tarjetas, en préstamos aún con personas, Señor, que venga un tiempo de jubileo, un tiempo de perdón, Señor, lo decretamos. Señor, habrá perdón de deudas, porque tú lo has prometido, Señor, un tiempo de jubileo, porque la reivindicación es perdón. Señor, en el nombre de Jesús, que venga ese perdón de deudas, serán deudas perdonadas, Padre. Nos vas a sorprender en el nombre de Jesús. Te ruego para definir nuestras prioridades, Padre. Tú eres nuestra prioridad, Señor. Vamos a hacer tesoros en los cielos, pero también haremos tesoros en la tierra, pero nuestra prioridad es tesoros en los cielos. No vamos a vivir afanados, vamos a vivir contentos con el sustento y abrigo, porque tú te vas a encargar de nosotros. Tú nos amas, Señor, y nos guardas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos,